o menos se, se puede analizar desde dos aspectos, de lo que es la duración de la jornada de trabajo y de lo que es la distribución de la jornada de trabajo. Cuando hablamos de duración de jornada de trabajo, tiene relación con la cantidad de horas semanales que se trabaja por parte del trabajador, ¿ya? Eh, Actualmente en Chile se trabajan 45 horas semanales, ¿ya? Y la consideración de las jornadas es semanal, ¿ya? Es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Que la jornada dure 45 horas y en el futuro que dure 40 significa que yo esta cantidad de horas la tengo que saber distribuir en una cantidad de días de trabajo. Y ahí viene el concepto de distribución. En la regulación actual tenemos que no se pueden distribuir en un mínimo de en menos de 5 días ni en más de 6. Si fuera en un mínimo de 5 días, el promedio de horas no, debería ser 9 horas para que le dé las 45. Y en un promedio de 6 días, el promedio de días tendría que ser 7,5. Por lo tanto, para analizar un concepto de jornada, desde el punto de vista de la duración, tenemos que ver que se está tratando de un concepto de 45 horas distribuidos, distribución, relación, días de trabajo y día de descanso en no menos de 5 ni más de 6 días de trabajo. ¿Ya? La duración diaria de la jornada de trabajo no puede superar las 10 horas, ¿ya? Y para estos efectos, cuando hablamos de una jornada, las jornadas común y corriente se denominan jornadas ordinarias, ¿ya? Y dentro de una jornada ordinaria tenemos un descanso dentro de la jornada que se denomina colación, ¿ya? Para estos efectos, la colación en una jornada ordinaria tiene una duración mínima de una media hora, pero no tiene una duración máxima, ¿ya? Por lo tanto, la Dirección del Trabajo, a través de este dictamen 2947/011, señaló que el tiempo de colación tiene que ser el necesario para cumplir esa actividad, o sea, reponer la fuerza, alimentarse, y tiene que ser en la mitad de la jornada. Por lo tanto, esto evita que algún empleador imponga un tiempo de colación excesivo que habilite al trabajador para que preste servicio en ese tiempo que se supone que es una interrupción de la jornada laboral. ¿Ya? Actualmente lo que tenemos es una duración mínima de media hora, pero no tenemos una duración máxima y eso va a quedar nomás a criterio de la realidad de la empresa. Y como les dije, no, el descanso, el llamado a colación, no puede ser ni al comienzo ni al final de la jornada. Lo que exceda de una jornada ordinaria se va a considerar jornada extraordinaria, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente lo que excede las 45 horas, porque si tenemos un promedio menor actual de horas, pero que sigue siendo dentro del margen de jornada ordinaria, eso igual se va a considerar hora extraordinaria, ¿ya? Y la regla general es que se tienen máximo 2 horas por día. Actualmente la legislación contempla también lo que es una jornada parcial, ¿ya? Y lo define como 2/3 de la jornada ordinaria. Cuando hablamos de 2/3 de la jornada ordinaria, eso es equivalente a 30 horas. En el proyecto de ley, cuando uno refiriera a 2/3 de la jornada ordinaria de una bolsa de 40 horas, tendrían que ser 27 horas, pero actualmente ya se ha fijado en un número como 30 horas. Por lo tanto, hasta el momento, porque esta es una noticia en desarrollo, la duración actual y futura de la jornada parcial va a ser 30 horas y tiene unas regulaciones particulares en ciertos aspectos, pero básicamente refiere a una proporcionalidad de lo que uno consideraría una jornada ordinaria. ¿Ya? Por supuesto que considerar estas reglas bastante rígidas, 45 horas semanales, no más de 5 ni menos de 6 días de distribución, podría dejar otro tipo de jornadas fuera de un cálculo ordinario y por lo tanto ahí es donde nace el concepto de jornada excepcional, que son jornadas que autoriza la Dirección del Trabajo para que en casos calificados puedan excederse estos márgenes legales, pero en base también a ciertos criterios que vamos a ver más adelante. Otra forma de distribución de jornada tiene que ver con la del artículo 39 de la jornada bisemanal, ¿ya? Que refiere a que en caso de lugares apartados de centros urbanos, las partes pueden distribuir la jornada hasta en 2 semanas ininterrumpidas, con la condición de que se otorguen los días de descanso que ocurrieron en ese periodo de tiempo, aumentado en uno. Por lo tanto, como podemos ver en esta lámina, que les puede servir como una ayuda a memoria para el futuro,
eh, es cómo se distribuye la jornada en Chile actualmente. Cuando hablamos de la jornada parcial, hablando específicamente de la jornada parcial, esta no puede durar más de 2/3 de la jornada ordinaria, ¿ya? Cualquier aumento de esos 30 horas, por ejemplo, si existiera una jornada de 31 horas, 32 horas, 40 horas actualmente, por ejemplo, se consideraría jornada ordinaria. Y esto es importante porque antiguamente muchas empresas tenían jornadas de 40 horas, de 42 horas con la legislación actual, y en tribunales se les señaló que ellos no podían proporcionar ciertos emolumentos referidos a esa cantidad de horas, por ejemplo, el sueldo base, la gratificación, etcétera. Y dado que se les obligó a pagar un emolumento en base a una jornada de 45, las empresas terminaron por cambiar esta modalidad a una jornada completa de 45 horas. En el nuevo proyecto se entiende que la rebaja de 40 horas no va a implicar disminución de las remuneraciones, pero tampoco se pone en el caso que existe una jornada mayor a 30 horas, pero menor a 40, en donde exista proporción de los pagos que se tengan que realizar a estos efectos. En el caso de las jornadas parciales, el descanso mínimo para colación no puede ser inferior a 1 hora, pero tiene un tope de 1 hora, ¿ya? Y en este caso también se permite el pacto de horas extraordinarias. ¿Qué va a ser hora extraordinaria? Todo lo que supere la jornada parcial, ¿ya? Lo importante es que en materia de jornada parcial, la jornada diaria tiene que ser continua. Y en este caso también se permite expresamente pactar distintas alternativas de distribución de jornada en la medida que al trabajador se le dé un aviso de al menos una semana de anticipación. Y estas jornadas son muy utilizadas especialmente en turnos que tienden a ser rotativos, que utilizan alta dotación de personal, justamente para ir ajustando la atención con el número más bien más que con el número, con la distribución de jornadas que se puede ir dando dentro de un día para hacer cubrir un turno. Como les dije, todo lo que supere de la jornada ordinaria o la jornada parcial se va a considerar jornada extraordinaria. Y la regulación actual se establece que tiene un máximo de 2 horas por día. Entonces, todo lo que excede las 45 horas semanales o la jornada menor pactada en el contrato se va a considerar hora extraordinaria. Existe un dictamen que se los dejé ahí, ¿ya? En donde la Dirección del Trabajo estableció que, dado que la consideración de la jornada es semanal, no existe ningún inconveniente para que las partes pacten un banco de horas extraordinarias en las cuales se cree un día inmediatamente siguiente al término de la jornada ordinaria que se componga exclusivamente de horas extraordinarias. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, el jueves, el viernes utilicé horas extraordinarias, yo puedo utilizar ese banco de horas extras para generar un día adicional en el día inmediatamente siguiente a la continuación de esa jornada, que en este caso sería el día sábado, con un límite de 7,5 horas. ¿Por qué 7,5 horas y no la cantidad efectiva de horas que se acumularon durante la semana? Porque esa sería la proporción si la jornada se distribuyera en 6 días de trabajo. O sea, lo que se está creando con esta jurisprudencia administrativa es que se pueda crear un día adicional de trabajo en base a un pago de horas extraordinarias, pero con un límite de 7,5 horas versus el resto de los días que se consideró en base a otro límite. ¿Ya? Eh, La regulación actual también contempla ciertas situaciones de personal excluidos de la jornada de trabajo, que es lo que contempla el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. La regla general es que existan trabajadores que tengan su jornada de trabajo, una hora de entrada, una hora de salida y un tiempo destinado a colación. Pues bien, la legislación actual contempla ciertos trabajadores que por la naturaleza de sus funciones eh, existe una dificultad en establecer un horario de ingreso o de salida y por ende el artículo 22, inciso segundo, los exceptúa de una jornada de trabajo. ¿Qué conlleva eso naturalmente? Que esos trabajadores no van a tener derecho al pago de horas extraordinarias, ¿ya? Como tampoco van a tener ciertas prerrogativas relativas a una hora de inicio o una hora de salida, ¿ya? ¿Cuáles son estas hipótesis que con la reforma que se está discutiendo en este momento en el Congreso se tiende a reducir, ¿ya? Actualmente las hipótesis son las siguientes. Primero, los que presten servicio a distintos empleadores, ¿ya?
esta es una de las más usadas, por eso vamos a hacer una capita especial en este punto, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que laboren sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Vamos a ver en una lámina siguiente a qué se refiere la Dirección del Trabajo cuando interpreta la fiscalización superior inmediata. Bueno, también están los contratados por el Código del Trabajo para prestar servicio en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos. Esto es sin perjuicio de que si existe una manera de medir esa jornada, se aplique una jornada de trabajo, ¿ya? Los agentes comisionistas de seguros, vendedores viajantes, cobradores y personas que no ejerzan función en el local del establecimiento, los que estén a bordo de naves pesqueras, ¿cierto? Los que estén contratados para prestar servicios preferentemente fuera del lugar mediante medios de telecomunicaciones, ¿ya? Y esta es la denominación del teletrabajo. Pero ojo, no cualquier forma de teletrabajo conlleva naturalmente a que se excluya de la jornada. Lo va a hacer siempre y cuando se cumplan demás requisitos que uno entienda que es imposible medir el tiempo de trabajo de ese trabajador, ¿ya? Y bueno, también están los deportistas profesionales y trabajadores que se desempeñan en las actividades deportivas conexas que tienen un código particular. Bueno, em, a riesgo de equivocarme, pero yo creo que gran parte de los trabajadores oficinistas y los que ejercen algún tipo de jefatura en Chile están afectos bajo el artículo 22, inciso segundo, ¿ya? Lo cual también conlleva preguntarse, ¿qué conlleva a que ese personal sea calificado como excluido de la jornada de trabajo? Bueno, por experiencia, en la revisión de los anexos siempre se hace referencia a que no tiene una fiscalización superior inmediata, pero ¿qué realmente refiere a eso? ¿A qué significa sin fiscalización superior inmediata? La Dirección del Trabajo, en estos dictámenes que le estoy señalando recién, ha interpretado lo que configura una fiscalización superior inmediata, ¿ya? Entonces, los elementos que se contienen son los siguientes. Uno, crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, ¿ya? Lo que significa, en otros términos, una supervisión o control de los servicios prestados, ¿ya? Una cosa es que mi jefatura, por ejemplo, me diga, Hernán, necesito que hagas una presentación de las 40 horas, que sería muy distinto a que me dijera, Hernán, necesito que hagas una presentación de las 40 horas, la cual no puede superar las 20 láminas, la cual te tienes que ajustar a los parámetros que están establecidos por la empresa, tienes que colocar algún tipo de animación, tienes que hablar de ciertos temas, no tienes que hablar de ciertos temas, porque en ese momento ya existe una crítica o un enjuiciamiento de la labor que se va a ir dando, existe un encaminamiento a eso. Si yo, como trabajador, solamente entrego el producto, entrego un resultado de aquello que se me solicita, en este caso una presentación de las 40 horas y del proyecto de las 40 horas, sin que en el intermedio exista una crítica, un juiciamiento de la labor acerca de qué les gustó, qué no les gustó, yo podría estar fuera de la hipótesis de una jornada de trabajo. En caso contrario, si tengo una jefatura que me está revisando aquello que le gusta, aquello que hay que sacar, aquello que hay que colocar, lo más probable es que yo me encuentre bajo una crítica o un enjuiciamiento y por ende yo también me encuentre en una hipótesis de fiscalización superior, inmediata, ¿ya? Ojo que habla de fiscalización superior inmediata, porque fiscalización superior va a existir porque existe una relación laboral y la relación laboral conlleva también un vínculo de subordinación o dependencia. Pero la palabra inmediata le da un carácter temporal a la revisión que lo permite hacer una distinción entre aquellos que tienen jornada y aquellos que no lo tengan. Un segundo punto tiene que ver con que la supervisión o el control sean efectuadas por personas de mayor rango o jerarquía dentro de la empresa, ¿ya? No es lo mismo estar en una oficina con personas de mi mismo rango, en donde estemos haciendo una especie de brainstorming, colocando una lluvia de ideas, sacando ciertos temas, que tenga un superior jerárquico diciéndome qué hacer, qué no hacer y qué generar dentro de mi trabajo en la medida que lo voy haciendo. Esa es una diferencia sustancial, por ejemplo, para determinar si esos trabajadores se encuentran o no bajo la hipótesis del artículo 22, inciso segundo. ¿Ya? Y un tercer punto, un tercer elemento que establece la Dirección del Trabajo es que este control, esta fiscalización sea ejercida en forma contigua o cercana. ¿Ya? Y no es cercana en términos de que se encuentre al lado mío, sino que tenga un sentido de proximidad funcional. ¿Ya? O sea, si yo estoy en un equipo de trabajo, el Scrum Master, el jefe directo, ¿cierto? Si yo estoy en una fiscalía, el abogado jefe, el fiscal, ¿cierto? Debería ser la persona que esté realizando esa fiscalización.
no un cliente interno dentro de la compañía. Porque dentro de la compañía yo también podría tener clientes internos propios de la actividad que yo realizo. Por ejemplo, si yo soy un jefe de relaciones laborales, naturalmente voy a tener interacción con las áreas, por ejemplo, de operaciones, en el caso de que exista una negociación colectiva, voy a tener algún tipo de interacción con las áreas de recursos humanos, ¿cierto? Por el tema de los temas legales, laborales, ¿cierto? Pero eso no significa que ellos me estén entregando una fiscalización superior inmediata, ¿ya? Distinto es que yo, siendo por ejemplo, un jefe de relaciones laborales, tenga este enjuiciamiento, esta retroalimentación por parte de un gerente de relaciones laborales. Entonces, si en su empresa usted tiene trabajadores que están bajo el artículo 22, inciso segundo, que están bajo la hipótesis de no contar con una fiscalización superior inmediata, pero tienen algunos de estos elementos que señala la Dirección del Trabajo, lo más probable es que ese trabajador tenga una jornada de trabajo. Otra hipótesis para tener jornada de trabajo es que usted ejerza también una obligación de ingresar el horario de entrada o el horario de salida. O que usted, por ejemplo, reporte a qué horas tiene que salir a cierta a una actividad o a qué hora tiene que volver de cierta actividad. ¿Ya? Entonces, ahora con la reforma, estas hipótesis incluso se van a reducir. Y como se van a reducir, muchas empresas que estaban con sus trabajadores bajo la suposición del artículo 22, inciso segundos, van a tener que o reconocer una jornada de trabajo o crear una jornada de trabajo con los límites establecidos y que eventualmente con las devengamientos de horas extraordinarias que genere dicho reconocimiento de jornada. ¿Ya? Em, Hablemos ahora de las jornadas excepcionales, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema excepcional de distribución de día, trabajo y descanso, actualmente esta regulación se encuentra en una orden administrativa que se llama Orden de Servicio número 5 que emitió la Dirección del Trabajo en el año 2009, ¿ya? Y básicamente establece ciertas condiciones generales y condiciones particulares por las cuales yo podría solicitar una jornada excepcional. Jornada excepcional no es lo mismo que jornada extraordinaria, ¿ya? Jornada extraordinaria es lo que supere la jornada ordinaria o la jornada parcial. Jornada excepcional es aquella que se escapa de estos límites generales que vimos acerca de la duración y la distribución. Entonces, ¿por qué yo como empresa podría solicitar una jornada excepcional? Bueno, primero, tiene que referirse a un caso calificado y faena específica. Muchas solicitudes que he visto por experiencia son rechazadas por parte del servicio justamente porque no refieren a un caso calificado. O sea, si se está solicitando por un tema de estructura de costos, por ejemplo, por un tema de ahorro de personal, esa es una situación que la Dirección del Trabajo no va a coger para los efectos de entender que la procedencia es una jornada excepcional, porque tiene que hablarse de un caso calificado, o sea, de una situación que una jornada ordinaria no me permite abordar en forma normal. ¿Ya? Entonces, si para abordar esa forma de trabajo usted tiene que contratar más trabajadores, bueno, debería contratar más trabajadores. Si usted para abordar esa forma tendría que crear más turnos, puede crear más turnos, pero existen ciertas situaciones que por la continuidad de las labores o por la especialidad de los trabajadores que se desempeñan en dichas labores, es imposible crear una jornada ordinaria. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de una empresa eléctrica, una empresa de distribución que necesite crear un turno con ciertos trabajadores especializados en materia eléctrica y que tenga una continuidad. Ahí, por ejemplo, usted tiene un caso calificado con faena específica. Actualmente, actualmente, no con la reforma, para una jornada excepcional lo que se considera no es la duración semanal, es la duración del ciclo, o sea, cuántos días de trabajo y cuántos días de descanso tiene ese total de ciclo, ¿ya? Y ese promedio de horas no puede superar las 45 horas. También se considera que la jornada diaria máxima no puede superar las 12 horas. ¿Existen horas extraordinarias? Sí, pero tiene una aplicación muy restrictiva. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de una distribución excepcional. Por lo tanto, si se llegara al caso a darse horas extraordinarias, estas se aplican restrictivamente y en base a los cálculos que dé justamente la relación del promedio del ciclo. Aquí también hay descanso para colación, ¿ya? Con la diferencia que para todo lo que supere las 10 horas de trabajo, la colación sí se va a imputar a la jornada de trabajo. Por lo tanto, en una jornada de 12 horas, en realidad van a haber
11 horas efectivas de trabajo y 1 hora de colación, pero todo ese tiempo se va a considerar como trabajado. En una jornada excepcional en donde no se superen las 10 horas de trabajo, puede haber un descanso mínimo de media hora que no será imputable a la jornada de trabajo. Por supuesto que también se tienen que cumplir con ciertas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo, ¿ya? Entonces, son una serie de elementos que se tienen que dar para que esas condiciones se den, ¿ya? Y la vigencia de la resolución puede ser hasta 3 años. ¿Por qué hasta 3 años? Porque naturalmente estas resoluciones de jornada también nacen de un fruto de la negociación entre empresa y sindicatos. Y muchas veces, muchas de estas resoluciones se negocian también en las mismas épocas que se negocia un instrumento colectivo. Y actualmente la regulación de los instrumentos colectivos no permite una vigencia superior a 3 años. Entonces se tuvo que ajustar la misma duración de los instrumentos colectivos a la duración de las jornadas excepcionales. Condiciones específicas, la normativa habla de faenas fuera de centros urbanos y faenas dentro de los centros urbanos, ¿ya? Para faenas fuera de los centros urbanos, una faena en altura, por ejemplo, una faena de difícil acceso, donde esté más lejos de 200 kilómetros de una ciudad, ¿ya? La relación máxima para fuera de los centros urbanos puede ser de 1:1, 2:1 y 3:1. ¿Qué les quiero decir con esto? Una relación entre días de trabajo y descanso tiene referencia con cuántos días de trabajo dividido por cuántos días de descanso. Por ejemplo, en una faena 7 por 7, o sea, 7 días de trabajo por 7 días de descanso, esa es una relación 1:1, ¿cierto? Distinto sería una relación 20 días de trabajo por 10 días de descanso, ahí sería 2:1. La norma permite incluso una distribución de hasta 3 días de trabajo por 1 de descanso, ¿ya? Y el segundo punto, podría tener hasta un máximo de 20 días continuos para faenas transitorias y de 14 días si la faena es permanente. Eventualmente estos 14 días podrían expandirse a 20 si es que existe una situación especialísima que considera el director del trabajo, ¿ya? Para las faenas dentro de los centros urbanos, la relación máxima entre días de trabajo y descanso no puede superar las 2:1, ¿ya? Y en el trabajo nocturno no puede superar 1:1, o sea, 7 por 7, 4 por 4. Y el máximo de días continuos para una faena dentro de los centros urbanos no puede superar los 7 días. Adicionalmente, a diferencia de las faenas fuera de los centros urbanos, se tiene que contemplar un descanso anual adicional de a lo menos 6 días, ¿ya? Eventualmente compensable en dinero, ¿ya? Que se va a compensar como hora extra en caso que estos trabajadores no se lo lleguen a tomar. ¿Por qué? Porque en la orden de servicio se estableció que durante unos ciclos que sean 2:1, ¿ya? O sea, que tengan 2 días de trabajo por 1 de descanso en proporción, los trabajadores no iban a descansar los suficientes domingos en el año y por lo tanto se consideraron estos 6 días adicionales de descanso. Si la jornada es 1:1, no se tienen que otorgar estos 6 días. ¿Por qué? Porque en una jornada 1:1, la distribución del ciclo automáticamente va a dar otorgamiento a un día domingo de descanso. ¿Ya? Tengan esta norma en consideración porque cuando vayamos a hablar del tema referido a la reforma laboral de las 40 horas, donde existe también un descanso anual adicional para hacer calzar la norma, lo más probable es que también se tenga que acumular el descanso que se está proponiendo con el descanso adicional de los 6 días para una faena dentro de los centros urbanos. Finalmente, estamos hablando también de jornadas excepcionales marco. Existen jornadas que em, se sitúan por una actividad específica mediante una resolución exenta, ¿ya? Y que en la medida que la actividad refiera a esa resolución exenta, es perfectamente aplicable mediante una resolución marco. Y en este caso tenemos a los auxiliares y choferes de la locomoción colectiva interurbana de transporte de pasajeros y tenemos también a los guardias de seguridad y vigilantes privados. No significa que todos los auxiliares y choferes o todos los guardias tengan que tener una jornada excepcional, pero en el caso que la empresa así lo requiera, estas jornadas van a ser aplicables mediante estas resoluciones exentas sin necesidad de pasar por el análisis que tienen que calzar otro tipo de faenas fuera o dentro de los centros urbanos. Cuando hablamos del descanso semanal, refiere al descanso que corresponde por regla general a los días domingos y aquellos que la ley declara festivos, salvo en el caso de fuerza mayor, ¿ya? Entonces, entre una jornada de trabajo y otra, tiene que existir un tiempo de descanso, dado que estamos considerando que la jornada se mide semanalmente,
que es un reposo cuya duración tiene que al menos ser equivalente al periodo laboral del día anterior, ¿ya? Y entendemos que una misma jornada no puede excederse de 10 horas, por lo tanto no, también debería considerarse eso. Ahora, el artículo 36 habla que las obligaciones referidas al descanso y a los festivos se tienen que generar como máximo hasta las 21 horas del día anterior, desde las 21 horas del día anterior hasta las 6 horas del día siguiente, ¿ya? Salvo que en la empresa existiere un sistema de turnos rotativos, en cuyo caso se va a aplicar lo que señale el turno rotativo. Ahora bien, la regla general es que los trabajadores descansen al menos el día domingo, ¿ya? Pero existen ciertas excepciones a descansar el día domingo por la actividad, ¿ya? Y estas excepciones están contempladas en el artículo 38 del Código del Trabajo, ¿ya? Reparación, impostergables por fuerza mayor, explotaciones que requieran continuidad, labores que deban ejecutarse en periodo determinado, trabajos impostergables para la buena marcha de la empresa, trabajo a bordo de naves, faenas portuarias, establecimientos de comercio que atiendan directamente al público, ¿cierto? Los deportistas profesionales y los dependientes de plataformas digitales, ¿ya? En estos casos, el legislador permite a las partes distribuir la jornada de forma tal de que el día de trabajo pueda calzar el día domingo siempre y cuando ese día se compense con algún otro dentro de la semana, ¿ya? Bajo ninguna forma estos trabajadores podrían trabajar más allá de de los días de distribución que establece la norma. En el caso de los trabajadores que están en el punto 2 y en el punto 7, o sea, explotaciones de continuidad o establecimientos de comercio, la norma establece que al menos 2 domingos en el mes sean días de descanso. Por lo tanto, cuando un empleador debe distribuir la jornada de trabajo, al menos 2 de los domingos en el mes, no dice cuáles, solamente con que sean 2 en el mes, tienen que ser de descanso para esos trabajadores, ¿ya? ¿Existe una contraexcepción a este descanso de los 2 domingos? Sí. Trabajadores que se contraten menos por 30 días, jornada ordinaria que no superen las 20 horas, ¿cierto? O que se contraten exclusivamente para trabajar los sábados, domingos festivos, ¿ya? Y en el caso del transporte interurbano, hace poco que se creó también una contraexcepción que en el caso del transporte interurbano, cuando existan fechas de votaciones, en el transporte interurbano también va a escapar de esta norma de los 2 domingos al mes, solo en el mes que corresponde a las elecciones, ¿ya? Adicionalmente, los trabajadores del comercio tienen un recargo en las horas ordinarias trabajadas en día domingo en un 30%. Y además, tienen una distribución de 7 días de domingo de descanso semanal durante cada año de vigencia. Solo para entender, no es que tengan más días de descanso, sino que si aplicamos la fórmula de los 2 domingos al mes, yo debería entender que los trabajadores del comercio, en un año que tiene 12 meses, deberían al menos descansar 24 domingos, ¿cierto? Bueno, con esta norma le está diciendo que la distribución de descanso no puede ser inferior a 24 más 7, 33 domingos de trabajo. De descanso, perdón. Por lo tanto, los trabajadores del comercio, la regulación que tengan para los efectos de la distribución de jornada no puede considerar una que sea inferior a 33 domingos de descanso en el año, ¿ya? Y para el caso de trabajadores de casinos de juego, hoteles, pubs, discotecas, etcétera, la elección de distribución también se puede dar en base a 29 domingos de descanso o alternativa con 15 domingos de descanso en el lapso de 6 meses. Bueno, breve repaso a lo que era la jornada de trabajo en Chile hasta cuando salga este boletín que se debería convertir en ley, ¿cierto? Que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. Esto de antemano les digo que es una noticia en desarrollo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, dentro de esta semana, se van a seguir votando normativas, por lo tanto, lo que estamos señalando ahora es lo que actualmente podríamos decir, entre comillas, que tenemos firme y que podemos estar visualizando que va a quedar implementado a futuro, ¿ya? Entonces, recordando lo que habíamos dicho precedentemente, el artículo 22 se modifica y justamente se van a eliminar situaciones o supuestos en los cuales se podría considerar una persona exceptuada de la jornada de trabajo. El proyecto original contemplaba que la calificación del artículo 22 pasara por una fiscalización de la Dirección del Trabajo. Bueno, eso se eliminó del proyecto original y ahora eso no tiene que pasar por una calificación previa de la Dirección del Trabajo. Pero hay menos supuestos de exención de limitación de jornada, ¿ya? Y solamente vamos a tener a los
gerentes, administradores y apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. ¿Ya? Esto va a generar un impacto importante en empresas donde tenemos personal con artículo 22, pero que no se van a ajustar a los nuevos supuestos y por lo tanto todas esas horas adicionales se van a considerar horas extraordinarias. Y ojo con eso, porque una hora extraordinaria equivale al 50% del sueldo base, por lo tanto es 1,5 valor más hora que una hora normal, ¿ya? En el proyecto también se contempla una jornada parcial de específicamente 30 horas semanales definidas, ¿ya? Esta es una observación que el que está hablando la hizo, que no se vislumbra que esta disminución, como se relaciona a 2/3 de la jornada, vaya eventualmente a disminuirse a 27 horas en el futuro. ¿Por qué? Porque por mucho que se legisle acerca de la jornada de trabajo, tienen que ser jornadas reales. Y lamentablemente yo por lo menos visualizo muy complicado que se genere un turno que tenga 27 horas a la semana. O sería mucho menos de 27 o derechamente van a ser 30 horas, que es lo que se contempla actualmente. Otro tema importante y que le va a impactar mucho a la industria minera, a la industria eléctrica, por ejemplo, o cualquier industria que requiera jornadas excepcionales, tiene que ver justamente con la reducción de la jornada. Porque la situación actual está regulada por una orden de servicio número 5, ¿ya? Pero este, esta regulación interna que hizo la Dirección del Trabajo se hizo en base a 45 horas. Entonces, lo que se tuvo que realizar ahora es ejecutar una modificación en donde se considere una em, distribución no de 45, sino de que un máximo de 40 horas semanales y todas aquellas horas que superen las 40 horas semanales se van a considerar en un banco que el total anual no debe superar los 9 días de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener cierta regulación respecto a que las jornadas actuales que se están cumpliendo en la minería, en el transporte, en el sector eléctrico, quizá en el sector retail también, se van a tener que ajustar en base al exceso que va a generar la actual jornada y al tope de las 9 días anuales que va a generar este exceso. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar distintas regulaciones de jornada excepcional y vamos a revisar específicamente este punto que es muy consultado respecto a cómo debería sacarse el cálculo de los días adicionales que se tienen que entregar. Que ojo, son días que pueden ser compensados en dinero, ¿ya? Al menos, por lo menos, como está actualmente el proyecto de ley, se puede compensar en dinero este total de días, lo cual también fue un recogimiento que se hizo por parte del legislador respecto de ciertos actores y de ciertos sindicatos que observaron esta anomalía de no rebajar justamente la jornada excepcional. Entonces, en una jornada de 4 por 4 por 12 horas de trabajo, el promedio son 42 horas semanales, ¿ya? 42 excede 40 en 2 horas. Si uno sacara el cálculo anual, ¿ya? De ese promedio tendríamos que ese cálculo de horas me daría un total de 8 días a compensar, lo cual se encuentra dentro de la hipótesis de los 9 días y por ende es una jornada perfectamente aplicable, ¿ya? Si por algún motivo la jornada, la relación laboral se llega a terminar, estas jornadas, estos días adicionales deben ser también compensados en dinero, ¿ya? También, para que sepan, se va a solicitar dentro de la normativa un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Va a dictar un reglamento que contenga los límites y parámetros para sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descanso que se va a dictar dentro de los 6 meses una vez que se publique la ley en el Diario Oficial. Entonces pasemos a ver ciertos ejemplos específicos relativos al tema de jornadas excepcionales. A todo esto, estos cálculos en planilla de Excel nosotros los tenemos justamente en un archivo, así que quien lo requiera puede solicitarlo al Círculo y a Talana para que sean enviados a sus correos electrónicos, ¿ya? Tiene que hacer una solicitud y nosotros vamos a generar esa entrega para que usted lo tenga el cálculo específico. Hablemos primero de la jornada 4x4 que vimos recién.
Si usted suma la cantidad de horas del ciclo, usted tiene que tener 12 más 12 más 12 más 12 más 0, 0, 0, que son los días de descanso, va a tener que tiene 48 horas del ciclo. ¿Cuántos días tiene el ciclo en un sistema de 4x4? 8 días, porque tiene 4 días de trabajo y 4 días de descanso, ¿cierto? Por lo tanto, si yo saco el promedio de 48 sobre 8, me va a dar un promedio de 42 horas. Dado que el año tiene 365 días y existen 8 días de ciclo en el año, voy a tener un promedio, o sea, un cálculo de 45,6 ciclos en el año, ¿ya? Dado que el promedio de horas semanales es 42 y excede las 40 semanales, las horas de exceso anual que voy a tener producto de esas 2 horas van a ser 91 horas, que se la divido por la jornada diaria, que son 12, los días adicionales a compensar son 7,6 y en resumidas cuentas, 8 días de trabajo que tengo que compensar, ¿ya? Adicionales a los días festivos, adicionales a los días también de vacaciones, ¿ya? Estos son días que se tienen que otorgar al trabajador o eventualmente compensarse el dinero anualmente. En el caso de las jornadas que son 7 por 7, la regla es la misma. Tenemos 84 horas en el ciclo, pero la distribución de días en el ciclo son 14. Por lo tanto, el promedio también me da 42. Y si hacemos el mismo cálculo, tenemos que 14 días de ciclo en 365 días del año me va a dar 26,07 ciclos en el año. Dado que aquí también se superan las 2 horas, las horas de exceso anual van a ser 52. Y esos 52 dividido en una jornada de 12 horas, los días a compensar me salen a 4,3 días. ¿Ya? Y en el caso de jornadas excepcionales que sean de ciclos compuestos, o sea, que no sea la misma distribución de un ciclo en otro. Por ejemplo, 6 por un día de descanso, 6 por 2 días de descanso, 6 por 3 días de descanso, tenemos que el total de horas de ese ciclo son 144. Y el número total de días del ciclo, entre días de trabajo y días de descanso, son 24, que en promedio me debería dar 42 horas. Naturalmente se superan las 40 horas. Entonces, si hacemos el mismo cálculo, ¿cierto? Vamos a tener 15 ciclos en el año y dado que vamos a tener 30 horas de exceso anual dividido en una jornada de 12 horas, los días a compensar son 2,5 horas, en realidad 3 días de descanso. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta es la fórmula que actualmente se está considerando legislativamente para abordar las jornadas excepcionales, donde visualizamos como círculo el gran problema, que pueden haber jornadas excepcionales que no tengan la misma duración entre un ciclo y otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Podrían haber jornadas, que es bien escaso que existan, pero podría existir, que en un mismo ciclo no sea la misma cantidad de horas diarias que se trabaje en un día que en otro. Y eso es perfectamente legal. Por lo tanto, dado que este cálculo se estableció en base a un criterio único de una cantidad única de duración diaria, en el caso que existan jornadas que tengan esta complejidad de tener distintas duraciones diarias, eso podría generar un problema en el cálculo de los días a compensar, ¿ya? Algo que no está siendo observado en el actual proyecto y en la futura ley. Bueno, el proyecto también contempla que era la finalidad misma del proyecto, que era una conciliación de vida y trabajo, de trabajo y familia, ¿cierto? Entonces, la implementación de horarios diferidos, que establece que padres y madres trabajadores que tengan o que tengan niños menores de 12 años a su cuidado puedan diferir el horario de entrada y salida, ¿ya? Esto en algunas empresas, por lo que he visto, ya se realiza actualmente en el sentido de que si yo entro a una determinada hora, me va a impactar en el horario de salida, ¿ya? Eh, por supuesto que este derecho se le va a tener que excluir a trabajadores que tengan un ciclo, ¿cierto? O algún tipo de jornada rotativa. Y para eso, bueno, la dirección del trabajo va a ser la que tenga que visualizar una solución en caso de duda o conflicto, ¿ya? Eso es lo que actualmente se mantiene. Em, para los que sean madres y padres de trabajadores de niños de hasta 12 años, pueden pactar por escrito 5 días anuales de feria adicional, ¿ya? Que se compensen con horas extraordinarias recargadas en un 50%, ¿ya? Por supuesto que este proyecto no va a ser aplicado ipso facto y va a tener una gradualidad, ¿ya? La gradualidad que se está proyectando actualmente son 5 años, ¿ya? Entonces, el primer año, la ley se va a rebajar a 44 horas de trabajo. Al tercer año de publicada la ley, se va a rebajar a 42 horas.
y al quinto año se va a rebajar a 40 horas. Y las jornadas parciales se van a aplicar y del transporte se van a aplicar a partir del quinto año, ¿ya? Las empresas de menor tamaño que ajusten una jornada establecida como las 40 horas van a tener un puntaje adicional en los instrumentos que sean referidos con la Corporación de Fomento de la Producción, el Servicio de Cooperación Técnica y el CENSE, ¿ya? Tienen que contar con este sello que otorga la Subsecretaría del Trabajo. Bajo ningún respecto, tal como fue la reducción de jornada de 48 a 45, la rebaja de jornada va a implicar una reducción de remuneraciones para los trabajadores. Y acá hay un tema que se le ha dado poca importancia, pero creo que puede generar bastante complicaciones, que tiene que ver con la adecuación de la jornada de trabajo, ¿ya? Porque entendamos que la jornada de trabajo es una cláusula mínima del contrato. Y por ende, esta adecuación de jornada de trabajo se tendría que hacer de mutuo acuerdo. Pero ¿qué sucede en situaciones donde la ley obliga a ajustar una jornada de trabajo y no existe acuerdo con el trabajador? Bueno, en el caso que no exista acuerdo con el trabajador y con las organizaciones sindicales, el empleador va a estar efectuado a realizar la adecuación, reduciendo el término en forma proporcional entre los distintos días de trabajo, entendiendo la distribución semanal que tenga. Lo cual, si bien es cierto, es un acercamiento, es una proposición que en otras leyes no ha estado, ¿ya? Igual deja un ámbito también de discusión respecto a qué pasa con ciclos que son ciclos continuos, en donde una rebaja proporcional podría afectar el inicio y el término del nuevo turno, o qué pasa en situaciones donde la distribución de la jornada de trabajo no sea pareja en la misma cantidad de horas, ¿ya? Entonces eso es algo que ojalá se llegue a acuerdo con los trabajadores y las organizaciones, pero en el caso de no hacerlo, por lo menos ya hay un artículo que se acerca, pero que no soluciona todo el problema. Tenemos también lo que es la modernización de la dirección del trabajo. En ese caso, ahí Consuelo se va a extender un poquito más en esto. Y con el registro de control de asistencia se modifica, ¿ya? Y se agrega también mecanismos electrónicos de asistencia como un mecanismo normal, que va a ser regulado mediante una resolución de la dirección del trabajo, ¿ya? Y se van a contener las condiciones y los requisitos a cumplir que tengan que tener estos registros para los efectos del control de asistencia y las horas trabajadas, ¿ya? Si existe alguna duda, va a seguir la opción de pedir un pronunciamiento a la dirección del trabajo y también se va a modificar las facultades de la dirección del trabajo y se va a permitir un programa de cumplimiento asistido al empleador que lo solicite, ¿ya? Para corregir o solucionar ciertos problemas que tenga a propósito de la normativa, ¿ya? Si la empresa no corrige aquellas falencias que la dirección del trabajo detectó, se van a cursar las multas que correspondan. Bueno, cuando se habla de las 40 horas, el proyecto originalmente nació en base a rebajar la norma del artículo 22 que refería de 45 a 40 horas. Pero a medida que ha ido avanzando el proyecto y se han tomado distintas mesas de trabajo, también se han reconocido otros tipos de jornadas que también se van a ajustar a estos parámetros. Las jornadas especiales de trabajadores de casa particular, ahí se rescata, por ejemplo, que las trabajadoras puerta adentro van a tener 2 días adicionales de descanso al mes, los trabajadores especial de agrícola, los tripulantes de vuelo y cabina, que ya no van a tener 180 horas de trabajo, van a tener 160 con ciertas consideraciones especiales, la jornada especial de gente de mar, los trabajadores independientes de plataformas digitales, los trabajadores de restaurante que atiendan directamente a público y la jornada de trabajadores de casino y juego. Todos ellos se están ajustando también a las 40 horas con sus particularidades, con sus temas especiales que se tienen que ir viendo caso a caso. Como comentarios finales, para poder pasar la palabra a mi colega Consuelo, las indicaciones buscaron regular las situaciones y las jornadas especiales del que no tenía proyecto original, ¿ya? Pero igual existen ciertos temas que hay que analizar respecto a la distribución. Hace poco escuchamos que ahora se va a recoger la distribución de 4x3, pero todavía no sabemos cómo. Eso va a ser un avance importante si es que se recoge en base a una distribución ordinaria o si va a requerir algún tipo de acuerdo con las organizaciones o con los trabajadores, ¿ya? En un colectivo, no en forma particular, ¿ya? Creo que independiente de este avance que se ha hecho, creo que todavía hay espacio para más flexibilidad, especialmente cuando existe acuerdo sindical y como me ha pasado a mí, que cuando me ha tocado regular situaciones de jornadas excepcionales, em, incluso teniendo el acuerdo de los trabajadores y los sindicatos, la Dirección del Trabajo no me ha acogido la solicitud de jornada excepcional. Por lo tanto, yo creo que es altamente plausible que exista espacio para que se le entregue más autonomía a los trabajadores, a las organizaciones sindicales, sin tener que pasar necesariamente por una autorización de la Dirección del Trabajo.
Lo que busca el proyecto es conciliar la vida familiar, ¿cierto? Pero tampoco lo que se tiene que buscar con una rebaja de las jornadas es incentivar a que el trabajador tenga más empleos en esos tiempos que se supone que debería descansar. Por lo tanto, en muchas legislaciones donde incluso el límite de trabajo es menor a 40 horas, el incentivo es que los trabajadores tengan más de una jornada parcial y por lo tanto terminan trabajando 60 horas a la semana o a veces más, lo cual no es un incentivo que se quiere lograr y no es un incentivo tampoco que se tiene que visualizar tampoco con ese único empleador, sino que hay que verlo más integral de cara al trabajador. Recordemos que si va a ser un trabajador que va a tener más horas de descanso, va a ser un trabajador que debería aportar también en el movimiento de la economía en esos tiempos que no va a estar trabajando, ¿ya? Y lo último que les quiero cerrar, si bien existen mecanismos transitorios por los cuales se tenga que cerrar una determinada jornada en caso de no acuerdo, recuerden también que la ley 20.823, que generó el tema de los 7 domingos para los trabajadores del comercio, generó demasiada judicialización acerca si se debía o no contar con el acuerdo de los trabajadores. Y en lo particular me tocó viajar por todo Chile defendiendo la necesidad de la empresa de modificar unilateralmente la jornada versus lo que decían los trabajadores y la dirección del trabajo en orden a que se requería el acuerdo de los trabajadores a pesar de tener este incumplimiento flagrante y que no me permitían modificarlo. Eso es con la presentación de mi parte. Yo ahora le cedo la palabra a Consuelo y le agradezco la instancia y le agradezco el tiempo a todos los participantes de, de este webinar. Consuelo. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante todo lo que has estado comentando. A nosotros como Talana, obviamente, dado que tenemos dentro de nuestros productos el módulo de asistencia y turno, nos interesa mucho todo lo que está pasando con la nueva regulación sobre la jornada. No solo por cómo nosotros eventualmente lo vamos a implementar, que obviamente siempre estamos encima de esos temas. Para los que son clientes nuestros ya han visto que ha sido súper importante también todas las modificaciones que se incorporaron en base al dictamen que emitió la Dirección del Trabajo en diciembre del 2021 respecto de justamente los registros electrónicos de asistencia y las características con las que tenemos que cumplir, funcionalidades que tenemos que entregar, etcétera, etcétera. Pero todos estos otros temas también son muy interesantes para nosotros porque eventualmente podemos adaptar nuestro producto, pero al mismo tiempo tenemos que tratar de concientizar, creo, a todos que estos cambios que se vienen van a ser cambios que nos van a afectar a todos y que vamos a tener que aprender a adaptarnos a una nueva regulación que nos va a exigir efectivamente jornadas más reducidas. Y que en estas jornadas más reducidas vamos a tener que poder distribuir todas las labores que hoy en día cumplimos en una jornada un poco más extensa. Yo en ese sentido agradezco también, o no sé si agradezco, pero destaco que hasta ahora los legisladores han sido bastante conscientes y plantean esta transición bastante extensa de 5 años para llegar desde las 45 a las 40 horas, que creo que va a permitir justamente que todos en nuestros distintos rubros, en nuestras empresas, podamos ir armando planes que nos permitan llegar en una transición exitosa desde 45 a 40 horas semanales. Así que muchísimas gracias, Hernán. Voy a abrirle un poco el paso también ahora a Felipe para que vayamos revisando las preguntas. Sé que salieron varias preguntas mientras estábamos en la conversación. Voy a tomar una en particular que justamente acá me la volvieron a comentar, que me dice Consuelo, te hago la pregunta del inciso segundo del artículo 22, ya que la Dirección del Trabajo me comentó que si bien están limitados de jornada, no de la cantidad de horas que trabajan, por lo que están afecto a 45 horas laborales. La verdad es que no, como contesté por el chat, pero puedo aquí reafirmar o sea, lo que yo contesté, mi respuesta en el chat, pero le puedo pedir a Hernán que me lo reafirme. La verdad es que los trabajadores que están sujetos al inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, justamente lo que hacen es que están exentos, perdón, está sonando una impresora al lado mío, no sé si se escucha muy mal, pero están exentos de limitación de jornada de trabajo. Esto quiere decir que yo no tengo un máximo de horas en las que trabajo, no tengo una limitación, no hay una distribución propiamente tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los trabajadores que están
sujetos al inciso segundo del artículo 22 del Código de Trabajo es justamente eso. Yo no voy a estar afecto a 45, pero tampoco voy a tener un máximo de horas. O sea, yo no es un trabajador al que yo le voy a decir, ok, no tienes horario, pero eventualmente te voy a exigir trabajar 60 o te voy a exigir trabajar 90. No le voy a exigir trabajar ningún número de horas, entre comillas, porque no está sujeto a una limitación de la jornada de trabajo. Eso, Hernán, no sé si sobre eso quieres comentar algo más. Mira, mientras se mantenga en el supuesto del artículo 22, inciso segundo, no puede tener Obviamente, ninguna forma de limitación de horas, ¿ya? Porque sería reconocer que existe una jornada de trabajo, ¿ya? exacto. Si usted, por ejemplo, un trabajador artículo 22, inciso segundo, usted se le ocurre hacerle un descuento por atraso, usted está reconociendo que tiene una jornada de trabajo. Entonces, una cosa es lo que usted pone en el papel, pero en materia laboral siempre va a valer los hechos, ya la realidad. Entonces, lo que está proponiendo el proyecto es que se están reduciendo las hipótesis de artículo 22, lo cual necesariamente va a tener que ajustar si lo es necesario, pero si no es necesario, usted se va a mantener tal cual, porque usted está dentro de la hipótesis que estableció el artículo 22, como dijo Consuelo, ¿ya? Por lo tanto, mientras eso se mantenga, no hay que generar cambios sistémicos en orden a generar algún tipo de jornada, porque de hacerlo usted lo va a reconocer. Y le puede pasar la situación contraria, que el trabajador efectivamente está bajo el artículo 21, inciso segundo, pero por un error sistémico que usted quiso colocar, lo va a colocar en una situación de jornada. Así es. Y ahora sí le doy el paso a Felipe para que nos vaya haciendo algunas de las preguntas que surgieron mientras Hernán estaba presentando. Sí, para ir repasando, seleccionamos unas preguntas en función del tiempo, a ver si las podemos ir respondiendo rápidamente. Hernán Patricio pregunta, ¿qué pasa con el cambio en el total de horas en el rubro de restaurante y hotelería? Mira, buena pregunta, fíjate. Y en ese rubro en particular tienen lo que se llama el turno cortado, donde tienen un descanso de colación hasta 4 horas. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca es que esa persona tenga una distribución en los periodos que efectivamente tenga que atender público, ¿ya? Y normalmente en los restaurantes y en la hotelería no se tiene esa situación, ¿ya? Lo que se está visualizando actualmente, ¿ya? Eh, Primero, se derogó el artículo 27, ¿ya? El artículo 27 establece una jornada de 60 horas, un 12 por 5, respecto al personal de hoteles, restaurantes y clubes, ya que atendían directamente a público. Yo no sé si eso se va a mantener, ¿ya? O sea, porque esto es una noticia en desarrollo, ¿ya? Y lo otro que se modificó fue el 34 bis, ¿ya? Entonces, los restaurantes que atienden directamente al público pueden implementar un descanso diario de más de media hora hasta 4 horas, ¿ya? Que es el famoso turno cortado, ¿ya? Pero se agregan trabajadores referidos a hoteles o clubes para poder agregar, porque acuérdense, también hay hoteles que también atienden directamente al público como un restaurante, ¿ya? Muchos han ido a un brunch, de repente bien, bien rico ahí. Y lo otro que se modificó es el inciso segundo, ¿ya? Que el turno cortado, o sea, estas horas de interrupción que exceden la media hora, tienen que pagarse en relación a un monto no inferior a 1,5 ingresos mínimos mensuales, en base a 45 horas. Recordemos que muchos de estos rubros también los trabajadores que están expuestos a estos rubros ganan por propina, más que por lo que ganan por un sueldo base. Entonces ahora estos tiempos que exceden la media hora o hasta el turno cortado, ahora se les va a pagar con un recargo mínimo, ¿ya? Esas son las modificaciones que más o menos podemos visualizar hasta el momento con respecto al proyecto. Gracias, Hernán. Cristel también pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo de una jornada diaria? Debe dar hora de colación pensando en una jornada de 4 horas diarias o 6 horas diarias, por ejemplo. Por ejemplo, si asumo que si tiene 4 o 6 horas diarias, estamos hablando de una jornada excepcional, o sea, perdón, una jornada parcial. Entonces, bajo ese supuesto, usted tiene un mínimo, ¿ya? Que son media hora de colación. Ahora uno podría preguntarse de repente, en una jornada que, que sea continua, ¿realmente hay que hacer un descanso de colación? Y lo que dijo la Dirección del Trabajo es que en jornadas de 2 a 3 horas de duración, ahí no hay que hacer descanso para colación. Me da a entender entonces que con esta interpretación que lo que supere las 3 horas de duración de jornada, ahí sí tiene que haber un descanso que tiene que ser mínimo de media hora y si es jornada parcial, máximo 1 hora de colación, ¿ya? Pero lo que sean de 2 a 3 horas de trabajo, no debería haber descanso para colación. ¿Dónde usted podría tener un problema? Acuérdese que una trabajadora que tiene ciertos derechos maternales,
sea que esté en jornada parcial o en jornada completa, también tiene derecho a ejercer esas prerrogativas, por ejemplo, el derecho a esa vacuna, ¿ya? Entonces, ahí también se le va a rebajar la jornada y ahí también va a tener que hacer los ajustes pertinentes. Perfecto. María Isabel pregunta si la jornada bisemanal puede ser de 7x7. 7 por 7, es que no, porque, bueno, en realidad sí, a ver, jornada bisemanal es considerar 2 semanas ininterrumpidas de trabajo, ¿ya? Y que se den los descansos entre medio. ¿Cuál va a ser el problema? Que usted solamente esa jornada le va a durar ese periodo, ¿ya? Porque después le va a tocar los descansos en entre medio. Entonces, cuando usted quiera hacer el famoso 7 por 7, se le va a calzar los otros 7 días de trabajo con los descansos que debe haber dado entre medio, que no necesariamente van a ser 7, le va a alcanzar con 7 días. Por lo tanto, no cabría una distribución de ese tipo, ¿ya? Más bien cabría una distribución de días continuos de trabajo, descanso los días entre medio y después volver a una situación de jornada ordinaria. Perfecto. Y una última pregunta en función del tiempo. Scarlett pregunta, para las jornadas excepcionales marco, ¿cómo se pueden solicitar pensando en choferes y auxiliares interurbanos? Mire, usted toma el formulario que viene en la orden de servicio número 5, que está incluso separado, y usted solicita dentro del recuadro resolución marco y coloca los antecedentes referidos a esa resolución, que son la cantidad de trabajadores, si hay organizaciones sindicales, qué sé yo, y usted se escribe a esa resolución marco mediante las resoluciones que le dejamos en la presentación y lo tramita ante la Dirección del Trabajo. Súper. Y respondiendo a muchas solicitudes que se hicieron, la planilla del cálculo de horas la vamos a disponibilizar a través de un correo electrónico donde van a poder hacer la solicitud formal mediante correo electrónico. Nosotros, desde el equipo de Talana, nos vamos a encargar de hacerle llegar esta planilla a quienes lo soliciten. Así que ese va a ser el conducto que vamos a utilizar. Ya cuando van a ser las 3 de la tarde, te quiero agradecer, Hernán, y a ti, Consuelo, por este tiempo y esta exposición. Espero que haya servido y haya sido un contenido de valor para quienes se conectaron. Ahí preguntan a cuál correo. Nosotros vamos a hacer llegar un correo posterior a este webinar con el video del webinar completo y en ese correo va a estar el correo a quien le tiene que solicitar formalmente la planilla de cálculo de horas, ¿ya? Ese va a ser el flujo para que todo sea más rápido. Les quiero agradecer a todos los conectados. Muchas gracias por conectarse a esta sesión y los dejo a Hernán y Consuelo por si se quieren despedir antes de finalizar la sesión. Bueno, no, nada, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias además por las preguntas que estuvieron súper buenas. Y de nuevo, gracias Hernán por la presentación, que efectivamente estuvo muy, muy buena, muy clarificadora y con mucha información. Así que eso. Bueno, yo les quiero agradecer también al equipo de Talana, a Camila, a Felipe, a Consuelo, que por el recibimiento que hemos tenido como directores del círculo. Quiero agradecerle también al círculo por esta instancia y, bueno, de más disponible también para, si en el día de mañana Talana quiere abordar otro tema a solicitud del público, ¿ah? Que pudiéramos abordar ahí y yo feliz de participar en esta instancia, que como les digo, son instancias de crecimiento, pero crecimiento para todos. A mí también me sirven mucho estas consultas para saber más o menos eh, qué es lo que se requiere, para dónde va la máquina en materia laboral. Por lo tanto, le agradezco esta instancia y espero también que a todos les haya servido y que haya sido muy útil. Muchas gracias. Que tengan todo muy buena tarde. Muy buena tarde, hasta luego.